Es posible que en los últimos meses o en los últimos años te hayan diagnosticado una hernia en tu zona lumbar. Lo más habitual suele ser que la tengas en L4, L5 o L5-S1. Muchas personas cuando le dicen esto se echan las manos a la cabeza, no puede ser, me duele un montón, madre mía, esto tiene que operarse, y entran en un estado en el que se conoce como el círculo del dolor. Muchas de esas personas también saben que el ejercicio les puede ayudar, porque hoy en día sabemos que el ejercicio es bueno y nos puede ayudar a sentirnos mejor. Pero muchas veces es normal sentirse perdido, no saber qué ejercicios hacer, estiro, hago fuerza, salgo a andar, cojo la bici, me apunto a clases de espalda sana, ¿qué narices hago? En el vídeo de hoy quiero enseñarte 3 ejercicios y 3 estiramientos que puedes hacer si tienes una hernia, y esto repetido en el tiempo quizás te ayude a que esa hernia se pueda reabsorber. Para hacer estos ejercicios solo necesitarás una mancuerna y una goma de estas pequeñitas de glúteo. Si no tienes una goma de las grandes atada y hecha un nudo, te puede servir perfectamente. Estos 6 ejercicios que voy a enseñarte no son una rutina en sí, sino que son ejercicios sueltos que tú puedes incorporar a tu rutina si tienes esta condición. Así que, sin más dilación, voy a explicarte los ejercicios para que sepas cómo se pueden hacer y así los puedas probar. Vale, pero espera un segundo. Te explico ya los ejercicios, dame 30 segundos. Y es que he preparado un taller gratuito online para personas que tengan hernia o hernias, protusiones o problemas en el ciático y que puedan resolverlo gracias al ejercicio. He llamado a este evento online Supera, porque mi intención es que consigas superar el dolor de espalda. Es muy fácil registrarse, tienes el enlace de acceso justo aquí debajo, simplemente tienes que poner tu email y tu nombre y te va a llegar un correo para que te añadas al grupo de WhatsApp con el cual vamos a compartir un montón de contenido y te voy a regalar 5 rutinas específicas para dolor de espalda que las vas a poder tener para siempre. Así que si tienes hernia, protusión o problemas en el ciático, inscríbete porque te aseguro que te puede ayudar muchísimo. Espera a ver si el gato se pone a rascar las puertas. Vamos con el primero de los ejercicios. Es un ejercicio para reforzar la zona de glúteo, que es muy importante, sobre todo en personas que tienen hernias o dolores de espalda. Vamos a utilizar la goma porque con esto puedes darle mayor estímulo y mayor trabajo al glúteo. Así que vamos a colocarla justo por encima de las rodillas. Vamos a poner los pies a anchura de caderas aproximadamente y nos vamos a tumbar boca arriba. Desde esta posición haremos el primer ejercicio, que es el puente de glúteo, ¿vale? Fíjate que la goma lo que quiere hacerte es cerrar las piernas. Tu glúteo va a trabajar para mantener la goma abierta, mantener las piernas abiertas y para subir el culo hacia arriba, es decir, para extender la cadera. Por tanto, con este ejercicio conseguimos 2 de las funciones básicas del glúteo, que es abducción y extensión de cadera. Desde aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir ligeramente las rodillas, con lo que ya notaremos un pelín de activación en el glúteo, y colocando las manos en el suelo vamos a subir hacia arriba la cadera, notando cómo el glúteo se contrae. Mantendremos aquí 1, 2 y abajo. Vuelvo a repetir, siempre mantengo la apertura, arriba, 1, 2 y bajo. Un error muy común suele ser abusar de esa extensión y subir en exceso, de tal forma que arqueo la zona lumbar y eso me provoca o me genera dolor. Eso no tenemos que hacerlo. Sube justo hasta que te quedes más o menos en una línea recta en relación hombros, cadera y rodillas, aproximadamente, que te sea cómodo. Y desde aquí bajamos. Este ejercicio lo puedes incluir en tu rutina de piernas y puedes hacer unas 10-12 repeticiones, todas lentas y controladas. ¿Y por qué este ejercicio es importante? Porque, como te he dicho, muchas personas con hernia, con dolor de espalda, tienen amnesia glútea, que se llama. Es decir, el glúteo está como dormido, no consigue activarse bien. Y si no activamos bien el glúteo, es normal que nuestra cadera, nuestra zona lumbar, funcionen mal y nos puedan doler. Vale, vamos con el segundo ejercicio. Y en este caso vamos a hacer un trabajo más a nivel de parte anterior del core, es decir, todo lo que es abdomen, oblicuos, transverso y demás. Este ejercicio te voy a dar 2 variantes porque sí que va a depender un poquito más del control y el dolor que tengas, ¿vale? Pero simplemente nos vamos a tumbar boca arriba. Ok. Vamos a colocar en la primera variante, es decir, lo más sencillo, las manos en el suelo. Vamos a mantener las 2 piernas estiradas y desde aquí, manteniendo la zona lumbar pegada al suelo, esto es muy importante, vamos a dejar caer un talón al suelo. ¿Sí? Y subo arriba. Fíjate que parece que no estamos haciendo nada, pero si consigues mantener
la zona lumbar pegada al suelo, este ejercicio es un estímulo muy bueno para tu zona abdominal. Tenemos una segunda variante que es un poquito más intensa, que sería manteniendo la zona lumbar contra el suelo. En lugar de bajar con el talón, bajo con la pierna extendida. Casi llego al suelo y vuelvo a subir. Y desde aquí simplemente lo que haría sería ir alternando una pierna y otra. Es muy importante que te fijes en la velocidad con la que lo hago. En ningún momento lo hago rápido. ¿Por qué? Porque hacer un movimiento brusco obliga a que mi cuerpo se mueva y eso va a provocarme tensión y dolor en la espalda. Y ahora el tercer ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio de fuerza que he mostrado en varias ocasiones porque a mí me parece fantástico para reforzar la espalda y además te voy a enseñar a hacerlo en una posición muy segura para que no te duela si tienes una hernia. Entonces tenemos que coger una mancuerna, ¿vale?, de un peso que puedas controlar bien. Vamos a adoptar esta posición, pierna abajo, esa pierna va a ser la del lado que coja la mancuerna y la otra pierna arriba y voy a apoyar el codo en esta posición, de tal forma que quedaré un pelín inclinado, ¿vale?, pero estoy siempre apoyado sobre la pierna. De esta forma lo que hago es cojo la mancuerna y ahora mi objetivo es llevarme el codo hacia la cadera, aquí atrás y vuelvo. En ningún momento quiero subirlo hacia el techo porque eso me va a provocar seguramente molestias en el hombro. Desde aquí tiro hacia la cadera y vuelvo abajo. Tiro la cadera y vuelvo abajo. ¿Okay? Fíjate que no muevo el cuerpo, no estoy subiendo y bajando, no. El cuerpo se queda quieto y desde aquí lo que muevo es el brazo. Con este ejercicio lo que vamos a conseguir es reforzar toda la zona dorsal y la parte alta de la espalda, que es muy importante para que la columna esté bien protegida. Genial, pues te he enseñado los 3 ejercicios. Vamos a hacer ahora los 3 estiramientos y es muy importante esto que te voy a decir, ¿vale? No solamente debes de hacer estiramientos cuando tienes una hernia. Esto lo he explicado en multitud de vídeos que he hecho a lo largo del canal hablando sobre si es mejor estirar o sobre si es mejor hacer fuerza. No pasa nada si estiras, pero es mucho mejor el trabajo de fuerza para resolver el dolor a largo plazo. Entonces, si combinas los ejercicios que te he enseñado ahora con los estiramientos que te voy a enseñar, probablemente tengas una combinación muy buena para resolver el dolor. El primero de los ejercicios es un estiramiento de la zona del glúteo en la posición de 90-90. Entonces vamos a dejar una pierna delante, recogida, la otra pierna detrás, recogida también. Cuanto más abras las piernas, más incómoda es la posición. Cuanto más las cierres, más cómodo puedes estar. Desde aquí, simplemente, lo que vamos a hacer es dejar caer el cuerpo en dirección a la rodilla que está hacia adelante, ¿vale? Entonces pondría manos delante, ¿ok? Para hacerlo aún más efectivo, lo que voy a hacer es soltar aire cuando vaya hacia abajo. Cojo aire, suelto, mantengo 1, 2 y vuelvo arriba. Quiero que notes ligera sensación de estiramiento en el glúteo. No tiene que ser un estiramiento mortal, un estiramiento que te cueste muchísimo, ¿vale? Desde aquí vuelvo a repetir, cojo aire, suelto, perfecto. ¿Que veo que no me cuesta nada y que lo puedo hacer muy bien? Oye, la pierna de delante, si la abro un poquito, voy a tener todavía más estiramiento, pero me va a costar mucho más. Juega con esas 2 variables para saber en qué punto puedes estar. El segundo estiramiento es uno de los que más se suele ver en redes sociales y es uno que realmente para algunas personas funciona muy bien, pero quiero serte sincero, para otras puede ser lo peor que puedes hacer. Entonces, mi consejo, ¿cuál es? Igual que le digo a todo el mundo que tiene dolor de espalda, prueba qué es aquello que tu cuerpo te permite hacer. Este estiramiento se llama la cobra y lo que vamos a hacer es tumbarnos boca abajo. Vamos a dejar las manos más o menos a la altura del pecho o de los hombros, ¿vale? Estaríamos aquí. Y desde esta posición, tú puedes tumbarte entero, yo no me tumbo porque si no el micro no me va a coger el audio. Y desde aquí simplemente subiríamos arriba lo que puedas, mantendríamos 1, 2 y abajo. Repito, subo arriba. Fíjate que no se despega la cadera, ¿vale? No quiero hacer esto, quiero que la cadera esté baja porque es un movimiento de extensión de la zona lumbar. ¿Ok? Y abajo. Fíjate, como en todos los ejercicios, en la velocidad. Muy importante, algunas personas, por la posición de su hernia o por el tipo de lesión que tienen, ese movimiento de extensión lo que les genera es que
la hernia salga un poquito más o que choque en ciertas partes de la vértebra y eso le genere dolor. Esto no le ocurre a todo el mundo. Esto puede ser que te pase o puede ser que incluso este movimiento te alivie muchísimo. Por lo tanto, mi consejo que es, prueba a hacer 5, 6, 8 repeticiones muy lentas. Si notas que el dolor va a más, deja de hacerlo. Oye, no hagas este estiramiento de momento. Y si notas que el dolor te mejora, perfecto, puedes continuar haciéndolo. Vale, y ahora vamos a ir al último estiramiento, que es justo lo contrario de lo que he hecho ahora con la cobra. En este caso nos vamos a tumbar boca arriba y lo que vamos a hacer ahora es una flexión lumbar. Me tumbo, ¿vale? Y el movimiento muy sencillo. Desde aquí cojo una pierna, la abrazo contra mí, cojo otra pierna, la abrazo contra mí, ¿vale? Mantengo 1, 2, 3, relajo. Dejo que las rodillas se separen un poquito del cuerpo para que la zona lumbar vuelva a quedarse en posición neutra. Desde aquí traigo otra vez de nuevo, traigo, mantengo, 3, 2, 1, relajo. Este último estiramiento también lo puedes hacer manteniendo la posición. Hay muchas personas que le alivia muchísimo ese movimiento. Puedes quedarte ahí 1 minuto, minuto y medio, respirando relajado. Pero también quiero avisarte, al igual que pasaba con el ejercicio anterior, algunas lesiones, algunas hernias, este movimiento de flexión lumbar puede provocar dolor o puede provocar que se irrite un poquito más el nervio. Como he dicho anteriormente, pruébalo y si no te funciona, lo descartas y si te funciona, lo añades a tu rutina de ejercicios. Hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Te he enseñado 3 ejercicios, principalmente de fuerza o de activación, y 3 estiramientos que puedes incluir en tu rutina. Como te he dicho y te recuerdo, el próximo día 16 de marzo, ¿vale? Que es domingo por la mañana, ¿vale? Para que estés bien fresco, bien descansado, voy a hacer una clase en la que te voy a enseñar qué tienes que hacer si tienes una hernia, una protusión o problemas en tu nervio ciático para conseguir solucionarlos y superar el dolor. Es un evento gratuito en el cual, además de esa clase, te voy a compartir 5 rutinas, te voy a compartir vídeos hablando sobre las hernias, te voy a compartir entrevistas con profesionales, te voy a compartir un montón de cosas de forma completamente gratuita. Puedes inscribirte en el enlace que tienes justo aquí debajo, en la descripción del vídeo. Espero verte dentro, nos vemos en los próximos. Chao.